Señores, la Dirección General de Presupuesto, con las informaciones que publica, nos señala que en relación a este cuatrimestre, ¿verdad? No. Ajá. Se han ejecutado al 4 de julio, o sea, al semestre ya, en realidad. No al cuatrimestre, sino al semestre. Se han ejecutado 721,000 millones de pesos en gastos totales, con un déficit de 92,000 millones, pero que el gasto de capital destinado a obras de infraestructura, inversión, remozamiento, mantenimiento y eso, obras físicas, obras en construcción, lo que nosotros analizamos por aquí siempre, solamente ha sido de 65,000 millones. Lento, como siempre hemos señalado, un 2.4 del Producto Interno Bruto, por debajo históricamente, más de 70 años, el más bajo de prácticamente de todos los gobiernos que han pasado. Ejecución lenta. Los gastos corrientes, 656,000 millones. Gasto de capital, 65,000. Un 10% del gasto de capital. Y si sumamos los dos, 65, hasta 600, menos de un 9, un 8 y pico % del gasto total. El déficit, como quiera, fue de 92,000 millones de pesos, un 1.16% del producto. Déficit que se financia, como ustedes comprenderán, con endeudamiento. Y obviamente ese endeudamiento genera un pago de interés, que luego retroalimenta ese mismo gasto corriente que vimos ahí de 656,000 millones. Es una situación de retroalimentación, una vorágine, como cuando usted cae en un remolino. Usted no se llegó a bañar en un río que tenía remolinito ahí, no esos grandes, pues lo ahoga usted en un charco de verdad, pero esos que producen y te alan para abajo. Entonces tú ves cómo se llevan las cosas así, pequeñitas, eso es una vorágine. Y es lo que pasa. Tenemos 1.19, ¿cuánto dije? 1.16 del producto como déficit fiscal. Ese déficit financiero tenemos que compensarlo con endeudamiento. Ese endeudamiento aumenta el stock de deuda, y al aumentarse la deuda que debemos, obviamente mañana, pasado, al año siguiente, tenemos que pagar ¿qué? Más de intereses. Aparte de la misma amortización de lo que cogimos prestado. Y si tenemos que pagar más de intereses, nos quedan menos recursos disponibles para esas mismas obras de capital, porque esos intereses se incorporan en ese gasto corriente que, por otro lado, crece con mayor cantidad de empleos en la administración pública. 47,000 nuevos empleos en lo que iba de semestre, 85 personas diarios se incorporan, qué sé yo cuánto de pensiones especiales, aquella de gente que ni siquiera trabajó nunca en el Estado, pero que la dan por clientelismo y populismo y ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, eso sí es una vorágine. Y entonces llega un momento donde caemos en la insolvencia porque no tenemos cómo pagar, y si tenemos que sacrificar entonces segmentos sensitivos, importantes, como decíamos los otros días, pero que SENASA es la espina dorsal verdaderamente del sistema de salud, pero qué bien, ¿y por qué la dejamos llegar ahí? Pero que la SENASA es fundamental, qué bueno, ¿y por qué no le damos el dinero? Porque entonces no nos está quedando dinero para cosas fundamentales, tenemos que estar tapando un hoyo y destapando el otro, porque aquí tapó aquí, quitó allí, como cuando, porque no te alcanza el dinero, porque no lo estás invirtiendo racional y adecuadamente. Las prioridades están trastocadas. Bueno, el sistema eléctrico comienza a mejorar, pero el fraude sigue siendo el gran enemigo, dice el presidente del Consejo de las Empresas Distribuidoras, Censo Marrancini. Ayer veíamos los datos de cómo habían aumentado las pérdidas y él explicaba, y es muy importante, porque cuando tú sumas peras y peras, es correcto, pero tú no puedes sumar peras y manzanas. Y él daba una señal, dice, existen desafíos importantes, pero ya tenemos
mejoras que merecen ser reconocidas. Yo mismo decía ayer, las inversiones que se han venido haciendo, las reconexiones, la persecución del fraude, los sometimientos, las repotenciaciones de subestación, eso hay que reconocerlo porque eso necesita tiempo para ir incrementando la calidad del servicio. Me quejaba que el único que apoyó, y sigo apoyándolo, aquel plan de racionamiento de 24/7, darle 24 horas y a los que paguen, pero a los que no paguen, racionalizarle el suministro, fui yo. Pero bien, eso se decidió. Él explicaba que en el caso de DESUR se usaba un esquema de tener los usuarios no regulados. Usuarios no regulados son aquellos que sobrepasan una potencia de demanda de su consumo en grandes empresas, y eso ha ido disminuyendo. Cuando hicimos la ley en el 2000, eso estaba en 2 megavatios, luego bajó a 500 y así sucesivamente a 1000 y ahora está por debajo de ahí. Pues bien, una empresa que tenga un consumo, digamos, de ese nivel puede negociar directamente con el generador. Está establecido por ley. Puede negociar directamente con el generador y negociar el precio, las condiciones del suministro. Y él opera como un agente del mercado, mayorista. Pero también puede negociar con la distribuidora. Para la distribuidora es una manera de tener caja. Te le vendo a este señor y él me paga. El problema, que dice Celso Marrancini, y eso se eliminó, es que si yo compro promedio mi energía a 15 centavos de dólar el kilovatio, y por tener caja y por presentar que yo facturo una buena cantidad y que no tengo niveles de pérdidas elevados, meto 3 o 4 o lo que fuesen usuarios no regulados, en donde tengo una pérdida financiera de que yo compro a 15 y le vendo, vamos a suponer, a 10 a ese señor. Yo no es que estoy haciendo el negocio de capaperro. Para fines de maquillaje y para fines de presentar unos números, presento que facturé, que no fue pérdida, pero en términos financieros perdí por cada kilo, perdí 5 centavos de dólares, en lugar de haber ganado 5 centavos de dólares. Que si yo lo compré a 10 o la compré a 15 y la vendí a 17, gané 2 centavos, en lugar aquí perdía. Y obviamente eso se ha corregido y él dice que por eso se ve la disminución, el aumento de las pérdidas en el caso de DESUR. Y por eso yo digo que en este caso es bueno y es buena el señalamiento de que no se puede sumar peras y manzanas. Sumemos ahora, a partir de ahora, veamos cómo se mueve el desempeño de las distribuidoras. Se han ejecutado 4.300 millones de pesos, se han rehabilitado 494 kilómetros de redes y se han instalado 639.000 medidores inteligentes. Todo eso y 353.000 nuevos contratos. Todo eso dará sus frutos y lo habremos de ver. Y yo apuesto a que la gestión de Celso deberá dar resultados positivos. Pero estuvo muy bien que él hiciera el señalamiento, porque verlo en frío, nada más que los números de desempeño, analizando situaciones que no son comparables, tampoco es adecuado técnicamente. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.